La batalla de Lepanto, el día que cambió el destino de Europa. Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy viajamos a una de las batallas más decisivas de la historia, donde el destino de Europa pendía de un hilo. 7 de octubre de 1571, la conquista otomana parecía imparable. El poder islámico avanzaba sin resistencia. Desde Constantinopla hasta el corazón de Europa, los turcos otomanos eran invencibles. Nadie había logrado vencerlos en el mar. Pero ese día, en las aguas de Lepanto, un evento cambió el rumbo de la historia. 200 galeras de la Liga Santa se interpusieron en el camino de una fuerza que parecía indetenible. Lo que ocurrió a continuación definió el destino del Mediterráneo, y quizás de toda Europa. El Imperio Otomano y su dominio del Mediterráneo. En el siglo XVI, el Imperio Otomano era la mayor superpotencia del mundo islámico. Habían conquistado Constantinopla en 1453 y desde entonces no habían dejado de expandirse. Sus ejércitos eran temidos, tomaron Grecia, los Balcanes, partes de Hungría e incluso asediaron Viena en 1529. Su flota era la más poderosa del mundo. Controlaban el Mediterráneo oriental y central, dominaban rutas comerciales, y sus piratas saqueaban las costas europeas. Las crónicas de la época hablaban de ciudades costeras en llamas, de miles de personas llevadas como esclavas y de un miedo constante a los ataques turcos. Europa estaba dividida. Los cristianos no solo no podían frenar a los otomanos, sino que incluso había reinos que se aliaban con ellos. Francia, por ejemplo, se unió a los turcos en su lucha contra los Habsburgo. Parecía que nadie podía detener al sultán Selim II y su ansia de conquista. Pero todo cambió en 1570. El ataque a Chipre y la brutalidad otomana. Ese año, los otomanos atacaron Chipre, una posesión de la República de Venecia. El asedio fue largo y sangriento. Cuando la isla cayó, los vencedores masacraron a miles de cristianos. El gobernador veneciano de Fumeguste, Morcantouni Ubragadin, se rindió con la promesa de ser tratado con honor. Pero los turcos le arrancaron la piel vivo, cortaron su cabeza y la exhibieron como trofeo. Esta brutalidad fue la gota que colmó el vaso. El Papa Pío V comprendió que si los otomanos controlaban todo el Mediterráneo, nada impediría que atacaran Italia y España. La cristiandad entera estaba en peligro. Era el momento de una alianza sin precedentes. El nacimiento de la Liga Santa. Pío V convocó a las grandes potencias católicas y creó la Liga Santa. España, Venecia y los estados pontificios fueron los pilares. Se unieron también Génova, Malta y otros pequeños reinos italianos. Pero no era solo una alianza política. Era una guerra santa. Para los cristianos, era una lucha por la fe, por la civilización y por la supervivencia. Al mando de la flota fue nombrado un joven audaz, don Juan de Austria, hijo ilegítimo del emperador Carlos V. Tenía apenas 24 años, pero era brillante, carismático y valiente. En septiembre de 1571, la flota cristiana partió de Mesina con 206 galeras y más de 80.000 hombres. Era una de las mayores fuerzas navales jamás reunidas. Pero frente a ellos, el Imperio Otomano tenía una fuerza aún más temible. El choque en Lepanto, la batalla que cambió la historia. El 7 de octubre de 1571, las dos flotas se encontraron cerca de Lepanto, en la costa de Grecia. La armada otomana, al mando de Ali Pachá, tenía más de 250 barcos y 120.000 hombres. Entre ellos, los temidos genízaros, la élite militar del sultán. La Liga Santa adoptó una formación en cruz, mientras que los otomanos se desplegaron en una media luna. Cuando comenzó la batalla, los cañones cristianos vomitaron fuego y destrucción. Pero los turcos eran maestros en el abordaje. Sus galeras se lanzaron como tiburones para combatir cuerpo a cuerpo. La lucha fue feroz. Las naves chocaban entre sí, soldados se batían a muerte con espadas, picas y mosquetes. El agua del mar se tiñó de rojo. En el centro de la batalla, la Real, la nave de Don Juan, se enfrentó a la galera insignia de Ali Pachá.
El combate fue brutal. Los jenízaros atacaban sin piedad, pero los soldados españoles y venecianos resistieron. Finalmente, Ali Pasha cayó y su barco fue capturado. Su cabeza, clavada en una pica, fue levantada ante los otomanos. El centro otomano colapsó. En el flanco izquierdo, los venecianos sufrían, pero llegaron refuerzos justo a tiempo. A la derecha, los genoveses destrozaron el ala otomana, obligándolos a huir. Al caer la tarde, la batalla había terminado. Los otomanos habían sido derrotados. Las consecuencias de Lepanto, el fin del terror otomano, las cifras fueron demoledoras. Más de 200 barcos otomanos fueron hundidos o capturados. 25.000 turcos murieron. 12.000 cristianos esclavizados fueron liberados. Por primera vez en más de un siglo, el avance otomano había sido detenido. Europa celebró la victoria con fervor. Se decía que el mismo Papa Pío V, en el momento exacto de la batalla, tuvo una visión en Roma y proclamó victoria. Los otomanos reconstruyeron su flota, pero nunca más fueron los amos del Mediterráneo. El mito de su invencibilidad había sido destrozado. Lepanto no solo fue una victoria militar, sino un golpe a la moral del Imperio Otomano. Europa aún tenía un largo camino por recorrer, pero aquella victoria salvó a la cristiandad. Fue la última gran batalla de galeras en la historia, pero su eco resuena hasta nuestros días. Porque en Lepanto, un puñado de hombres se enfrentaron a un imperio y vencieron. Y con ello, cambiaron el destino de la historia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ningún contenido sobre historia. Nos vemos en el próximo vídeo.